Hola, bienvenidos a Diálogo Civil. Hoy tenemos una edición especial de este programa. Vamos a conversar sobre uno de los campos clásicos de batalla de los juristas, como diría el profesor Fernando de Traseñí. Y para ello tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Gastón Fernández Cruz, maestro civilista, a quien le agradecemos también el habernos recibido dentro de su biblioteca. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias, ¿no? Gracias por la entrevista y atento a todas las inquietudes que ustedes tengan. Muy bien, doctor. Cuando ingresamos a la responsabilidad civil, este campo nos ofrece una tutela resarcitoria. ¿Únicamente debemos entender esta tutela resarcitoria como una tutela patrimonial? Obviamente va a depender de una opción legislativa, ¿no? Pero la opción legislativa del Código Civil claramente no es ella ni tampoco la de los ordenamientos jurídicos de derecho continental, que establecen que la tutela resarcitoria abarca también el campo del derecho patrimonial del daño patrimonial y el daño no patrimonial, ¿no? Consecuentemente, la tutela resarcitoria puede cumplir diversas funciones. La principal, obviamente, es la función de reparación de los daños, que su pretensión, perfectamente aplicable al daño patrimonial, es restablecer el status quo roto por el daño. O sea, volver el estado de las cosas a la etapa anterior a la comisión del daño. Eso significa reparar el daño. Pero a finales del siglo XIX, la doctrina del derecho continental se comenzó a preocupar si es que habían algunos daños de naturaleza irreparable que, sin embargo, bajo este cambio de perspectiva desde la gente que causa el daño hacia la víctima, hacia bajo la tutela de la víctima, era tal vez conveniente finalmente que también se le otorgue una tutela, aun cuando ésta pueda no ser de reparación del daño. Y surge así finalmente la posibilidad y aceptación en última instancia de lo que finalmente la tutela resarcitoria cubra también los daños no patrimoniales, que son irreparables, pero entonces la responsabilidad civil cumple una función que se llama normalmente aflictivo-consolatoria, es decir, que es una función de mitigación de los efectos del daño, ya no de reparación, sino de mitigación, porque como lo digo en clase muchas veces, claro, siendo la tutela resarcitoria siempre perteneciente al derecho patrimonial, se expresa siempre a través de cuestiones patrimoniales. Normalmente dinero, por ejemplo, ¿no? Y el dinero, pues, no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Porque justamente con el dinero uno puede comprar, entre otras cosas, ciertas distracciones, por ejemplo, que ayudan a sobrellevar el dolor, entre otras cosas, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de un ser querido es algo irreparable, ¿no? No puede nadie resucitar, por ejemplo, al padre fallecido, pero sí podría perfectamente ayudarse a través, finalmente, de esta función consolatoria a mitigar los efectos del daño. Y eso es una opción legislativa, porque perfectamente en plano teórico yo podría razonar y decir, no, yo creo que la tutela resarcitoria debe ser exclusivamente patrimonial, y en consecuencia todo el fenómeno, la problemática del daño no patrimonial lo puedo llevar a otro campo distinto. Por ejemplo, la pena privada, que es evidentemente sancionatoria de la conducta de quien ha causado el daño. Pero siendo opciones legislativas, la pregunta es ¿qué hace el Código peruano? Y el Código peruano, al igual que la mayoría de las legislaciones contemporáneas, opta por tener dentro de la función resarcitoria también el resarcimiento del daño patrimonial como del daño no patrimonial. Doctor, esta responsabilidad civil tiene esa función consoladora que nos comenta, pero también suele tener una función sancionadora en nuestro país. No. En líneas generales, la función sancionatoria ha sido negada en la responsabilidad civil. En los últimos años se ha intentado un poco volver, porque curiosamente siempre la discusión en torno a algunos fenómenos o problemas de la responsabilidad son circulares, no regresan de vez en cuando, ¿no? Y se afirma básicamente que la responsabilidad civil pueda, de hecho, cumplir también una función sancionatoria, ¿no? Es decir, pensando en castigar a la gente y no en la víctima. Es más, podemos decir que incluso en la responsabilidad por ejecución de obligaciones, algún rezago o tufillo de función sancionatoria tiene la responsabilidad civil, porque de hecho, cuando se dice estrictamente que los daños en materia de ejecución de obligaciones reparables son aquellos daños directos e inmediatos que responden en principio a los daños previsibles, en la medida que obviamente se haya actuado con culpa leve, se extiende a los daños imprevisibles cuando se ha actuado con dolo o culpa grave. Es decir, de alguna manera se está pensando en cierta razonabilidad de sanción para extender los daños.
Y esto se critica mucho también, o se criticó mucho, porque lo del daño que sufre la víctima es uno solo, y consecuentemente no debiera depender de la mayor o menor gravedad de la culpa del causante. Y por eso que la función sancionatoria, que da origen a los daños punitivos, normalmente ha sido despreciada por la responsabilidad civil, aun cuando, repito, contemporáneamente hay algunos que lo intentan reinsertar, ¿no? Y le digo porque a veces además pueden traer un efecto desincentivador, al contrario. O sea, por ejemplo, si como vamos probablemente a discutir, la responsabilidad civil no va a cumplir solamente una función resarcitoria, es decir, en términos de función de reparación de daños, sino también una función de prevención de daños, ¿ok? En consecuencia, vamos a ver claramente que podemos dar el caso que si yo establezco, por ejemplo, adicionalmente a los daños compensatorios, que vendrían a ser los de resarcitorios, unos daños punitivos, que entonces van a sancionar la conducta de la gente, la víctima puede terminar recibiendo más allá de lo que corresponde en la cobertura del daño, no solo los daños compensatorios, sino también los daños punitivos, produciendo un efecto absolutamente no querido en la responsabilidad civil, que es la incentivación del lucro por el daño, porque cualquiera que dice, si yo sufro un daño, no solo me van a cubrir el daño, sino además voy a recibir un adicional que tiende a penalizar al otro, pero que yo soy el destinatario, recibo más y por lo tanto es una forma de enriquecerme. Y voy a buscar inclusive autoinfligirme algunos daños o generar algunas ocasiones de daño cuando la función preventiva lo que quiere justamente es disuadir las ocasiones de daño, es decir, que no se produzca. El efecto es lo que se llama el efecto perverso que pueden tener los daños punitivos en la responsabilidad civil. Para hacer una comparativa, podemos decir que en el ordenamiento estadounidense existe esta función sancionadora. Sí, los daños punitivos han sido recogidos por las Cortes americanas y justamente esto que estoy indicando es una de las grandes críticas que se le hacen al sistema americano a los daños punitivos y que finalmente ha llevado a una atenuación de los daños punitivos en términos de su aplicación, aun cuando todavía existen plenamente, ¿no? Doctor, ¿y usted comparte la posición de que a la responsabilidad civil se denomine como derecho de daños? Ya, eso es más bien una una percepción teórica, pero yo, como lo predico, en realidad es que no. O sea, los derechos de daños abarca una etapa de la responsabilidad civil, porque la relación, digamos, intersubjetiva que se establece tiene dos campos muy claros, ¿no? Una etapa fisiológica y una etapa patológica. Es decir, la responsabilidad en etapa fisiológica supone que en cumplimiento, por ejemplo, de una obligación, siempre se satisfaga el interés, por ejemplo, del acreedor y se afecte con el pago el patrimonio del deudor. Entonces, hay quienes creen que todo esto es un fenómeno de responsabilidad. Entonces, sin embargo, hay quienes llaman a la responsabilidad en la etapa fisiológica responsabilidad patrimonial y a la etapa patológica, donde se da el fenómeno del daño, responsabilidad civil o derecho de daño, ¿no? Depende, como digo, cómo se mencione. Yo creo que la responsabilidad civil sí es todo, abarca como responsabilidad civil el fenómeno tanto en la etapa fisiológica como en la etapa patológica, aun cuando resulta evidente que la mayor riqueza de aplicación y estudio de esto se da en el campo del derecho de daños. ¿Y es correcta la clasificación del daño en daño patrimonial y daño no patrimonial? Y yo creo que sí en la actualidad. O sea, nuestra herencia francesa antigua nos daba más bien una clasificación de daño material y daño inmaterial. Entonces, y de ahí el daño inmaterial da lugar justamente a la riqueza del daño moral, por ejemplo, ¿no? Pero se surge también frente a la doctrina francesa, la doctrina alemana junto con el BGB, que introduce básicamente la nomenclatura de daño patrimonial y no patrimonial, que ya lo trae, fíjese, a nosotros, a la realidad peruana, por ejemplo, el León Barandiarán, que como sabemos tenía una gran influencia alemana, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, dado cómo ha venido digamos, el avance o la discusión de la responsabilidad civil, la terminología de daño patrimonial y daño no patrimonial es más exacta. ¿Por qué? Porque está aludiendo al ente que se afecta producto del daño. Y el daño como fenómeno exógeno, finalmente, a lo que es cualquier relación jurídica, va a afectar básicamente dos entidades. O la persona como una entidad psicosomática, o su patrimonio, dando lugar que desde un punto de vista de daño-evento, o, como estoy diciendo, del análisis de lo que es finalmente el evento dañoso, la responsabilidad civil pueda generar a través del daño el daño patrimonial del daño no patrimonial, ¿no? Ahora, si vamos al Código Civil, profesor, el artículo 1985 hace una distinción entre daño a la persona y daño moral. Uh-huh. Debemos entender el daño moral dentro del daño a la persona.
y por lo tanto debería modificarse este artículo y todo lo relacionado a esta distinción que se realiza. En mi concepto, sí. Ahora, eso tiene toda una historia, como sabemos que vamos a abreviarla mucho. Eh, el concepto de daño a la persona es un concepto, en primer lugar, que se genera en la doctrina italiana, pero curiosamente no es un concepto codificado, es decir, no es una voz de daño en Italia. El daño a la persona es una voz omnicomprensiva, es decir, que comprende diversos aspectos, producto de una evolución que es particular de la realidad italiana. Es decir, el daño a la persona va a tener 3 aristas en Italia, por ejemplo, es decir, que lo conforman. En primer lugar, una arista de daño patrimonial, pues el segundo, que es una arista que está en medio, que es el daño a la salud, y por último, el daño moral, entendido como el daño a los afectos o sentimientos, que es propiamente el concepto clásico francés. Entonces, en ese concepto, sin embargo, como el doctor Fernández Sarego pues era un humanista por excelencia, y es uno de los pioneros en imbuirse en la doctrina italiana, llegó en la codificación y insistió a que la voz daño a la persona se introdujera, ¿no? Y bueno, casi en las postrimerías, porque estamos hablando ya de la comisión revisora, es que se introduce esta voz, ¿no? Claramente incompatible con el daño moral. Porque el daño moral, en su acepción clásica, implica claramente una afectación a la fase interna del sujeto, ¿no? La psiquis, los sentimientos del individuo, y que si estamos diciendo que el daño a la persona es un concepto que afecta, como su nombre indica, al individuo, a la persona como entidad psicosomática, claramente el daño moral es parte del daño a la persona. En el Perú, hasta donde yo sé, con la sola acepción del doctor Leiser León y alguno que otro seguidor de él, joven, la doctrina peruana se inclina abiertamente por digamos, contemplar que el daño a la persona es la voz que debiera ahora mantenerse en el código y que el daño moral debe entenderse subsumido dentro del daño a la persona, eliminándolo en la codificación o claramente definiéndolo como parte interna del daño, como parte componente del daño a la persona, ¿no? ¿Y subsumido allí también el daño al proyecto de vida? El daño al proyecto de vida es digamos claramente, es una modalidad estrictamente de afectación a todo el complejo que es el daño a la persona, ¿no? O sea, si nosotros introducimos el daño al proyecto de vida, el daño al proyecto de vida teóricamente encaja más, porque, a ver, para hablar con mayor exactitud, si tenemos lamentablemente que convivir con ambos vocablos, tenemos que darle un alcance limitado al daño moral para que no se, digamos, contraponga con el daño a la persona. Entonces, el daño moral, en principio, en mi concepto, debiera entenderse para que pueda convivir, por lo menos mientras el código está con esta literatura, entendido en primer lugar que afecta a la fase interna del individuo, la psiquis, etcétera, ¿no? En segundo, que tiene un carácter netamente temporal, ¿ya? En tercer lugar, que no es susceptible de evaluación económica, sino solo de estimación. Y podríamos agregar una cuarta discutible de repente, que es un daño in re ipsa, es decir, que un daño que finalmente, con su sola verificación de un hecho determinado, determina la presunción de las consecuencias que se generen. Entonces, bajo esas características, entonces, el daño a la persona va a tener que ser entendido siempre como un daño que puede afectar a la psiquis o al soma del individuo, pero de carácter permanente, por ejemplo. Y el daño al proyecto de vida tendría que ser claramente un daño a la persona y no un daño moral en el esquema que estamos hablando. Y el daño al proyecto de vida, bajo las críticas muy agudas que ha hecho algún jurista peruano, sin embargo tiene un arraigo muy claramente constitucional. O sea, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad es un derecho constitucional. Usted agarra cualquier tratado de derecho constitucional peruano y va a ver que los constitucionalistas perfectamente desarrollan el vocablo en los términos que estamos indicando, es decir, como un derecho de la personalidad al libre desenvolvimiento, que no significa nunca el hecho de que tratar en forma igual a todos, porque todos normalmente somos desiguales, ya un poco a la parábola de Mateo en la Biblia, ¿no? Es decir, todos hemos recibido de alguna manera talentos distintos, ¿ya? Y el daño al proyecto de vida entonces debe estar circunscrito pensando en la individualidad de cada sujeto. Por eso que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice claramente, cuando se refiere al daño al proyecto de vida, que estamos ante una realidad en que la igualdad que digamos el daño al proyecto de vida, el daño al proyecto de vida consiste en tratar en forma igual a los desiguales, es decir, dándole a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propia naturaleza. Vemos nuevamente el Código Civil y nos vamos al artículo 1, donde nos habla de que el concebido obtiene derechos patrimoniales con la condición de que nazca vivo. Eso también nos quiere decir que se le podrá resarcir
patrimonialmente únicamente si es que nace vivo, y es decir, el concebido no se le podría tutelar. No, evidentemente no. Ahora, en mi concepto ha sido un error esa inclusión, y es más, cuando enseño en clase esta materia, digo que en principio además los jueces deberían aplicar un control difuso, porque la Constitución tiene el mismo artículo sin la condición. Consecuentemente, deberían aplicar la Constitución y desaplicar este extremo del artículo primero. Pero el doctor, por ejemplo, Fernández Adeo intentó justificar esto, digamos, o explicarlo antes de justificarlo, diciendo que esta era una condición resolutoria, que no surge más o menos del texto. Si uno lee el texto, pareciera, por el contrario, que es una condición suspensiva, ¿no? Y esa condición resolutoria tendría que ser vía interpretación entendida que entonces se le protege al concebido durante toda su etapa de concepción, y que cuando nace no es que pierda derechos de protección, sino que ya no es concebido, es persona, porque ha nacido. Y consecuentemente, durante toda la etapa de concepción, evidentemente se le protegió bajo la condición resolutoria. Pero yo leo el artículo y no faltaría alguien que diga que esa condición es suspensiva, con lo que nos llevaría a un absurdo, porque si fuera suspensiva, claramente el concebido no tendría protección patrimonial, lo que evidentemente es inadmisible. Por eso yo opto por sugerir la inaplicabilidad de ese segundo párrafo y recurrir al artículo constitucional sin ningún condicionamiento, ¿no? Porque definitivamente el concebido tiene protección patrimonial, tiene derecho a percibir herencias, tiene derecho a la salud, tiene derecho a una serie de circunstancias que tienen implicancias patrimoniales. Entonces, este artículo primero, desde su punto de vista, profesor, es inconstitucional. Sí, exactamente. Ahora, vayámonos a la cuantificación del daño moral. ¿Cuál es el precio del dolor, no? ¿Es suficiente esta valoración equitativa que pueden hacer los jueces para cuantificar este tipo de daño? Fíjese, la primera cuestión que le debo decir es que la valoración equitativa no es una facultad o potestad de un juez o de un árbitro, o sea, un aplicador de la norma, sino que es un mandato de ley. O sea, si me permite el código, que lo tengo acá justamente abierto, el artículo 1332 del Código Civil, tenemos claramente que dice: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Ese deberá es mandatorio, lo que supone entonces que, verificado el daño y verificado el requisito de la certeza del daño, acuérdense que en el daño tiene de modo dos etapas: certeza del daño, certeza en el quid, en la existencia del daño, y el quantum. Y el quid, que es certeza en la existencia del daño, es suficiente, es el requisito que se requiere, porque de suficiencia para que se otorgue la tutela resarcitoria. A falta de probanza de la cuantía, el juez está obligado a suplirlo a través de criterios de estimación, por ejemplo, llegado el caso. Y la valoración equitativa es una forma, finalmente, de lo que estrictamente podemos llamar estimación del daño. Lo que sucede es que la gente cree, unos jueces creen, que esta estimación es una cuestión arbitraria, y no es cierto. O sea, uno tiene que tener, de acuerdo al caso concreto, determinadas reglas o criterios de valorización del daño moral, que son varios, pero que uno escoge, ahí sí, bajo el libre arbitrio del juez o del árbitro, cuál es más aplicable al caso concreto. Usted tiene, por ejemplo, puede recurrir a criterios como la gravedad del daño, como las peculiaridades del caso sometido en función a las condiciones del tiempo, lugar y propias, digamos, de la víctima o inclusive del victimario. Tiene usted también que atender de repente a las reparaciones dadas en casos semejantes. Tiene, por ejemplo, también a veces que recurrir a ver si estamos ante una reiteración de la conducta dañosa que se ha hecho el quien ha infligido el daño, es decir, la gravedad de la conducta de la gente. También el contexto económico del país en que se da estas cuestiones, porque no es lo mismo una cuantificación en un país en vía de desarrollo que no tiene una economía desarrollada que en un país desarrollado. También la ponderación del tipo de lesión, ¿no? Incurrida, porque un derecho mayor, por ejemplo, como es la vida, merece un mayor resarcimiento que la propiedad, por ejemplo. Es decir, la ponderación, así como se hace en derecho constitucional, la ponderación de intereses, también finalmente en materia de daño moral debe hacerse, ¿no? Y también hay que entender muy claramente la proscripción que por la vía de equidad se pueda dar un enriquecimiento injusto. Acuérdense acá un caso muy sonado en donde finalmente teníamos a obreros que perdían la vida o perdían parte del soma o del cuerpo, y se les daba una reparación X o una indemnización equitativa X
mientras que, por ejemplo, a Paolo Guerrero por una injuria se le da un monto absolutamente, infinitamente superior a esto, lo que es absurdo, justamente porque la ponderación de derechos implica que la vida o la integridad corporal tenga una mayor ponderación, por ejemplo, que lo que es finalmente la fama de alguien, ¿no? En la responsabilidad civil por accidentes de tránsito, doctor, para irnos a otros campos donde abarca la responsabilidad, existe el SOAT, que es una forma de reparación automática, podríamos decir, ¿no? Pero en la responsabilidad civil sanitaria no tenemos una forma de reparar automáticamente estos daños que ocurren y en nuestro país con bastante continuidad. ¿La doctrina civil puede otorgar alguna solución a estos daños? Sí, de hecho, ¿no? Ahora, el SOAT no es que sea una indemnización automática, ¿no? Lo que pasa es un seguro obligatorio. Y el seguro obligatorio está pensado básicamente a, cumplido los elementos de la responsabilidad civil, se tiene que haber hecho generador, relación de causalidad y daño en análisis, ¿no? Y el criterio de imputación es cubrir la posibilidad, justamente pensando en este análisis que estamos diciendo que se ha variado en la responsabilidad civil, de verlo desde la perspectiva de la gente causante del daño a verlo desde un ángulo pro víctima, desde el ángulo de la víctima. Se dice que entonces debiera establecerse algunos seguros obligatorios que por lo menos cubran hasta cierto nivel los gastos evidentes o finalmente los daños inmediatos productos de ciertas actividades. Y la circulación vial, por ejemplo, puede generar estos daños. Y como sabemos, está admitido y recogido el SOAT en materia de este tipo de reparaciones. En materia sanitaria, no hay duda que esto existe en otros países. Nosotros en la ley de salud, sin embargo, nos hemos todavía quedado un poco en esta materia. Y la problemática claramente es obviamente el peso que pueda significar eso, porque Francesco Busnelli en Italia, por ejemplo, advertía bien que en materia de responsabilidad sanitaria tenemos siempre un problema que él llamaba la elección trágica, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro obligatorio puede introducir ciertos problemas también, si no se introduce adecuadamente y teniendo en cuenta el contexto. Porque si yo soy médico, imagínese usted, ¿no? Y sé que tengo un seguro obligatorio que me cubre todo daño, se dice que esto puede traer básicamente un desmedro, un menoscabo en lo que es la función preventiva de la responsabilidad civil. Porque yo médico, al verme cubierto y sé que no me van no va a haber una erogación de mi patrimonio porque va a pagar un fondo determinado a través del seguro obligatorio, dejo de tener las precauciones adecuadas. Versus las circunstancias, sin embargo, que dicen, oiga usted, pero ante ausencia finalmente de un seguro obligatorio en donde el médico va a responder, puede producir por efecto una medicina defensiva, porque el médico no se va a arriesgar a hacer algunas, manejos sanitarios que lo haría de repente si es que no tuviera que responder. Y ahí dice, pues, dice la elección trágica, ¿dónde nos ubicamos? Por eso que las legislaciones comparadas, que no es la nuestra en particular, ha optado siempre porque la responsabilidad del médico sea una responsabilidad subjetiva, ¿ya? Pero la responsabilidad de la estructura sanitaria, es decir, las clínicas, los hospitales, sea objetiva, por ejemplo, ¿no? Nosotros todavía estamos en camino a unas cosas y en la responsabilidad sanitaria todavía no tenemos un seguro obligatorio, ¿no? Yo creo que debería existir, sí. Debería existir, yéndose claramente con una evolución, digamos, de menos a más y buscando este equilibrio que le digo en esta elección trágica que pueda significar finalmente la introducción de un seguro obligatorio, ¿no? Totalmente. La responsabilidad civil es transversal y también se encuentra como reparación civil en el derecho penal. Sí. Muchas veces los fiscales no realizan un análisis adecuado sobre esta materia porque tienen en consideración que luego se podrá solicitar en la vía civil. ¿Debería eliminarse esta figura de la reparación civil, profesor? Fíjese, yo no creo, recordemos además hay un antecedente, el Código de 1936, que tenía una redacción muy, digamos, sin referencia al criterio de imputación exacto, que era el 1136, llevó a que la Corte Suprema, con las pocas cosas de criterios que tenía, pero aplicar, dijera que cuando la responsabilidad civil tenía como fuente el dolo, tenía que llevarse siempre a la responsabilidad penal, o sea, a la vía penal. Entonces, cuando evidentemente la fuente de la responsabilidad, cualquiera que ésta sea, puede generar responsabilidad civil. Entonces, esto fue corregido con el artículo 1969 del Código Civil, que no sé si trajo mayores ventajas o desventajas, porque se dijo aquel que actúa por dolo culpa,
por culpa o dolo, ¿no? Entonces, causa responsabilidad tendrá la obligación de indemnizar. Con lo que dijo entonces, aun cuando haya dolo, hay responsabilidad civil. El problema, como le digo, es dos. Es que finalmente, ¿quién es el encargado digamos, de ver esto? Yo creo que verdaderamente esto podría verlo solo en la vía civil. En primer lugar, ¿por qué? Porque el juez penal tiene una especialización que no abarca esto, pero además hay una adicional mucho más grave. El Código Penal, cuya disposición en este instante no recuerdo exacto, pero el artículo que trata de la reparación civil en materia de derecho penal, confunde básicamente la responsabilidad civil también con la tutela restitutoria. Tiene un primer inciso donde habla de la restitución y luego agarra y menciona todas las problemáticas de la responsabilidad civil, con lo que se hace, pues, disculpe, una mezcla absurda, que si tenemos esa disposición errada en primer lugar, más un juez que no es necesariamente por especialidad el preparado para esta aplicación, corremos el riesgo de que eso no es así. Por lo tanto, sí podría seguir viéndola, pero en la medida que tengamos una especialización también en esa materia. O sea, que un juez penal que se forma, por ejemplo, y por eso se ha insistido mucho en estas escuelas finalmente de instrucción de jueces, tengan también una formación en materia de responsabilidad civil que se explique esto, y si entendieran perfectamente la figura, podrían seguir aplicando esto. Si no hacemos depender la responsabilidad civil de finalmente que pueda fallarse en el delito, porque no tiene por qué esperarse esto, porque la gran objeción a veces es esa, es decir, ¿cómo sé que finalmente hay responsabilidad civil si el delito todavía no está fallado? Pero no es eso. Si finalmente la identificación del dolo es algo que es particular e independientemente que se falle o no se falle en última instancia un delito. Entonces, perfectamente podría llevarse de frente a la vía civil. Acuérdese que la solución del Código Penal es distinta, ¿no? Decir, oye, usted, no, tenemos que ver que haya delito. Claro, mientras tanto quede en suspenso el plazo prescriptorio en vía civil, pero una justicia que se retarda no es justicia, ¿no? Consecuentemente, y tenemos un problema que termina una opción. O preparamos a los jueces penales para que efectivamente apliquen como es debido la llamada reparación civil y modificamos el Código Penal claramente en la confusión que tiene de la reparación civil, o de frente decimos que un juez civil puede verlo independientemente que no se haya fallado el delito. Perfecto, doctor. Ahora, usted también es árbitro, profesor. ¿Puede existir responsabilidad civil de los árbitros por declararse nulo sus laudos que ocasionen daños y perjuicios? Yo creo que sí, al igual que cuando un juez tiene responsabilidad civil en algunas circunstancias, pero no por errores injudicando, digamos, ¿no? Y acá sí, sin embargo, hay un problema adicional, porque hay siempre una especie de celo profesional, quiero llamarlo yo, entre el fuero arbitral, que como sabemos es fuero de administración de justicia según la Constitución peruana, y el fuero judicial. Y lamentablemente, por ejemplo, tenemos que las salas comerciales, algunas de ellas, porque una es muy diferenciada de otra, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía antes, donde muy extrañamente anulaban un laudo, desde que el Tribunal Constitucional determinó que evidentemente un laudo puede ser anulado también por errores de motivación, con lo que entonces es una línea muy tenue entre lo que es el razonamiento del árbitro y finalmente qué es lo que motiva la decisión en el laudo. Tuvimos una sala que felizmente sus integrantes fueron dejados de lado, o sea, fue esa sala reconstituida que hace un par de años se dedicaba a anular los laudos a diestra y siniestra, ¿ya? Generando un problema entonces para la aplicación de la responsabilidad del árbitro, porque yo puedo haber fallado muy bien en términos de un laudo arbitral, y porque se le ocurre a alguien que probablemente no tiene ni siquiera la misma preparación a veces, de decir que hay un error en la motivación, traer como consecuencia una responsabilidad civil del árbitro es bastante problemático, ¿no? Entonces, esos son los problemas que se generan a veces en estas circunstancias, por lo que yo considero que la responsabilidad del árbitro, por ejemplo, debiera ser fallada muy claramente en situaciones no límites, sino muy clara transgresión, por ejemplo, a errores improcedendo, ¿no? Por ejemplo, un árbitro que falla fuera del plazo para laudar. O sea, es claramente un actuar que merece una responsabilidad civil sin se ha creado daño. Muy bien, doctor. Y si vamos a la responsabilidad civil de los jueces, ¿pueden eximirlos de responsabilidad el alegar que tienen excesiva carga laboral? Evidentemente no, ¿no? O sea,
Y un gran problema es eso, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando litigaba, ¿no? Quería hablar, cuando todavía se podía hablar, por lo menos con los jueces, porque ahora ni eso se puede. Teóricamente, en donde decía, doctor, pero usted qué cosa quiere, qué puedo hacer yo, y volteaba y me señalaba una recatafila de expedientes que estaban haciendo cola para que falle, ¿no? No me dan mecanismos de solución personal, etcétera, para poder avanzar. De acuerdo, pero eso no es algo que tenga que venir en desmedro del justiciable. Y si uno ha escogido ser juez, igual que si yo fuera médico, pues si no me gustan las guardias nocturnas, si no voy a ir porque finalmente tengo que dormir, ¿no? O como sucede ahora también a veces los pediatras que no quieren atender a los niños porque están dedicados a determinada hora a la familia. Yo creo que hay vocaciones y vocaciones. Si uno escogió ser médico, tiene que atenderlo y eso es lo que sucede. Y el juez es esto. Es finalmente la necesidad que tiene de administrar justicia. Y claro, yo sé que existen estos problemas, pero evidentemente esto no puede ser materia de excusa. Sí creo que evidentemente puede ser lugar digamos, así como hablamos de la responsabilidad del árbitro en casos que finalmente puede estar en límite con el error injudicando en resolver, también no podemos pedir imposibles y por lo tanto una responsabilidad así casi objetiva contra un juez por un retardo de administración cuando puede perfectamente demostrar y comprobar que pese a trabajar todas las horas, hasta más de repente que son las humanamente posibles, no puede con la carga. Entonces, lamentablemente también ahí hay una decisión política que tiene que finalmente tomarse por parte del Estado que nunca la toma. Muy bien, doctor. Ingresando a las últimas preguntas, ¿usted considera que la responsabilidad civil solo debe operar cuando haya daño y repararlo o también debe prevenirlo? No, definitivamente no son excluyentes, por si acaso. O sea, las funciones de la responsabilidad civil operan en forma conjunta. O sea, dentro de lo que, por ejemplo, como yo enseño, predico, es la responsabilidad civil tiene dos perspectivas de análisis. Una que yo llamo diádica, es decir, a nivel de la relación intersubjetiva del dañador frente al dañado, en donde entonces lo que activa la responsabilidad civil básicamente es el daño y por lo tanto la función de reparación del daño está presente perfectamente. Segunda función, claramente hemos dicho que la responsabilidad civil es un fenómeno necesariamente patrimonial. Por lo tanto, implica la afectación del patrimonio del llamado a responder para que justamente se dé un fenómeno patrimonial. Y la función distributiva, que es la fundamental que estamos discutiendo en este momento. La función distributiva supone que entonces el costo del daño deba salir de la esfera de la víctima. ¿Y a dónde la dirigimos? Y ahí entra, entre otros casos, por ejemplo, la función de prevención específica. ¿Por qué? Porque estrictamente debiera recaer sobre aquel sujeto que estuvo en mejor posición de prever el daño y que no adoptó los mecanismos idóneos para prevenirlo. Porque de esta manera entonces, si yo hago recaer sobre esta persona esa responsabilidad, va a tomar en cuenta esa actitud porque sabe que si no previene el daño, va a tener que responder, disminuyendo las ocasiones de daño. Por eso que normalmente, y esto es un gran aporte del análisis económico del derecho, que recibió muy bien y aprendió a procesar el derecho continental, por ejemplo, Pietro Timar, que es un excelente expositor de esto, en donde se dice, para apreciar la función distributiva y aplicar la responsabilidad subjetiva u objetiva, hay que analizar las capacidades de prevención de los sujetos. Si solamente tenemos dentro de la relación intersubjetiva a un sujeto que estaba llamado a responder, mejor dicho, el único que podía adoptar los mecanismos de prevención, imaginemos un accidente aéreo, en donde, ¿qué puede hacer el pasajero para que el avión no se caiga? La respuesta es nada. Rezar no le sirve en términos patrimoniales. Consecuentemente, ahí habría una responsabilidad claramente que se llama de prevención unilateral. Y por lo tanto, quien debe adoptar los mecanismos de prevención es justamente la compañía aérea, en el ejemplo. En cambio, si tenemos una responsabilidad estrictamente por consumo, la responsabilidad deja de ser unilateral. No le hablo del fabricante, productor, sino de consumo, en donde no solo interesa cómo el producto ha sido introducido al mercado, sino también cómo lo usa el consumidor. Y ahí tenemos que ambos sujetos debían adoptar la prevención para que no se produzcan ocasiones de daño. Siendo allí, se dice que la solución óptima de responsabilidad de distribución de costos se obtiene aplicando la responsabilidad subjetiva. Entonces, este análisis de prevenciones es fundamental para efectos estrictamente de entender que al mismo tiempo
la reparación de la función de reparación del daño, tiene la responsabilidad civil de cumplir una función de prevención, porque lo ideal es que también la responsabilidad civil sirva para que haya menos accidentes o daños en el futuro. En ese ejemplo que colocaba del avión que se cae, doctor, las personas representantes de esta aerolínea podrían alegar un evento natural. No, claro, pero el evento natural es ruptura de nexo causal en cualquier caso. O sea, claro, le cayó un rayo de una tempestad imprevista, porque cambió y se cayó el avión, de acuerdo. Pero fíjese que no estamos refiriendo a eso, sino estamos hablando de otras circunstancias, que son básicamente la prevención de la maquinaria, estrictamente, que sirve para ello. Pero fíjense, su pregunta es importante por algo adicional, para complementar la anterior. Y es que, curiosamente, como sabemos, el estado de la tecnología no es la misma. Imaginemos este mismo ejemplo con el avión recién descubierto por los hermanos Wright. Ya es un avión hecho de cañas de bambú y seda. Entonces, si hubiésemos dicho, oye, qué bonito tu invento, hermano Wright, y va a servir enormemente, vamos a ahorrar costo en tiempo, en costos, porque finalmente va a ahorrar transporte. Pero ahorita te advierto, se cae el avión y quien sufra daños, tú respondes. La respuesta es inmediata. Entonces no hago nada, porque la probabilidad de que se caiga el avión es alta. Por eso que en términos de la evolución de la responsabilidad civil, lo mismo sucede en la responsabilidad del fabricante, o sea, de productos. ¿Qué se hizo? Pese a que la prevención era unilateral, se aplicó la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque se razonó de la siguiente manera. Lo que finalmente pueda ahorrar en costos indemnizatorios el fabricante, porque no tiene el dominio de la tecnología, no es que se le va a meter al bolsillo, no se va a meter al bolsillo el dinero, sino que va a invertir en tecnología para mejorar el producto, porque tampoco quiere que el avión, su invento se caiga. Por lo tanto, va a producir un equilibrio en prevención, porque va a mejorar el producto y al mejorar el producto se va a considerar menos daños. Entonces, ahí hay, sin embargo, un límite. Cuando ya el producto alcanza un nivel de tecnología adecuado, ya no puedo yo invertir la regla y aplicar responsabilidad subjetiva a casos de prevención unilateral. Tendría que cambiar y decir siempre en esos casos la responsabilidad es objetiva. Por eso, por ejemplo, en Europa, la responsabilidad por productos era originalmente responsabilidad subjetiva, pese a que quien conocía de los defectos, o mejor dicho, de las posibilidades de afectación del producto era el fabricante, nada más. El mercado en general no tenía cómo saber finalmente qué interacciones el medicamento podía o cualquier producto podía tener. Entonces se le trató en forma de responsabilidad subjetiva para incentivar el desarrollo de la tecnología en unos productos con menos deficiencias. Pero llegó un momento, que es alrededor de la segunda mitad del siglo XX, en donde se dijo en Europa, a través de la Unión Económica de la Unión Europea, un momentito, hasta aquí nomás. Es decir, ya se tiene el dominio de la tecnología adecuada para entender que cuando un producto introducido al mercado puede o no producir daño. Por lo tanto, la responsabilidad pasa a ser objetiva, como debiera ser en la prevención unilateral, con un atenuante que es lo que se llama el riesgo de desarrollo, que implica que yo como productor podría exonerar mi responsabilidad, no solo probando la causa no imputable, sino probando que efectivamente, pese a que ese producto pueda causar un daño, yo no ponía cómo conocer que lo podía hacer. Por ejemplo, los productos farmacéuticos que puedan terminar generando cáncer después de muchos años. Si yo fabricante, pruebo que en el momento en que introducí el producto al mercado no tenía la ciencia cómo saber que era cancerígeno ese producto, me exonero de responsabilidad también. Y en este ejemplo del avión, profesor, si le cae un rayo, pero hubo un pronóstico por la entidad gubernamental encargada de realizar estos pronósticos de eventos que pueden ocurrir, y aún así el avión sale a despegar, ¿varía la responsabilidad? Evidentemente, ¿no? Claro, ahí va a haber una materia de análisis y ver efectivamente si la prevención implicaba estrictamente que ese avión no saliera, en primer lugar, o estando en el aire, cambiar de ruta, etcétera, cuando suceden estos accidentes, porque curiosamente los accidentes aéreos por fenómenos naturales son estadísticamente minúsculos. Minúsculos. La mayoría de los accidentes son producto de errores humanos o de defectos finalmente del avión, que no ha recibido un adecuado mantenimiento. Entonces, en esos casos, no, evidentemente cambia la circunstancia, porque la prevención implica, bajo la seguridad además del pasajero, que estrictamente no se tomen riesgos innecesarios.
que eviten la causa no imputada, la causa del daño que ya no sería en ese caso concretamente, si se da cuenta, el mismo rayo en teoría que le cayera, sino la decisión del piloto de ir por esa ruta. Profesor, y ya para finalizar esta brillante entrevista, tras los 40 años de vigencia del Código Civil, ¿qué diría usted que es lo urgente que debiera modificarse y lo que tendría que analizarse para una futura mejora? Eh, mm, eh, o enfoquémonos un poco en responsabilidad civil, porque no tenemos que hablar de todo el cuanto a código, ¿no? responsabilidad ¿Ya? civil. Sí, nosotros, por ejemplo, en el grupo de trabajo que presidí, hicimos un análisis muy exhaustivo de la responsabilidad civil y establecimos una serie de supuestos de reforma que implicaban unos urgentes y otros incluso de mejora de redacción, por ejemplo, que daba lugar a malos entendimientos. Entre los que eran básicamente urgentes, creo que estaba, por ejemplo, la eliminación de la presunción del dolo en el artículo 1969, que evidentemente ha llevado a una serie de equívocos en su aplicación. Y dentro de ello también nosotros habíamos propuesto, entre otras cosas, por ejemplo, la de tratar la definición propiamente del daño a la persona y daño moral. Yo perdí en la comisión porque yo obviamente apostaba porque se deje una de las dos voces, pero fui derrotado en votos y se mantuvo los dos, pero se logró finalmente entender que el daño moral formaba parte del daño a la persona. Entonces, por ejemplo, eran dos, digamos, modificaciones puntuales. Otra muy importante que nosotros quisimos estudiar era básicamente la variación de la prueba dinámica en materia de responsabilidad civil para permitirle al juez, justamente atendiendo las circunstancias, invertir la carga de la prueba en materia de responsabilidad civil, sobre todo si teníamos algunas figuras, como estábamos viendo, en que implicaban de repente recursos al dolo, como puede ser, por ejemplo, la denuncia calumniosa. Entonces, planteamos una serie de reformas. Yo creo que las reformas que cualquier lector interesado lo puede encontrar en esta publicación que se hizo del anteproyecto de reforma, va a encontrar que efectivamente es bastante interesante las propuestas realizadas, ¿no? Sí creo que finalmente hay una reforma que se hizo curiosamente en forma paralela cuando nosotros estábamos trabajando, y que creo que es un gran error, es la forma como se ha tratado finalmente las salvaguardas, es decir, la eliminación finalmente totalmente. Derogaron una serie de artículos, dejando, por ejemplo, absolutamente huérfano la posibilidad de la reparación por equidad cuando teníamos claramente ante un sujeto que podía no, digamos, un sujeto incapaz en ese momento, ¿no? Digamos, de incapacidad relativa, podríamos decir, y que finalmente tenía un patrimonio adecuado que podía responder frente a una víctima que no tenía ningún tipo de posibilidad de seguir con su vida si no tenía un resarcimiento, ¿no? Y ese es el artículo que existía antes en el Código Civil, ¿no? Y también modificamos, por ejemplo, otras cosas, esa responsabilidad que hablaba la responsabilidad solidaria del representante legal, ¿no? ¿Qué trascendencia tenía el representante legal en ese caso, que podía estar sentado en un escritorio, cuando verdaderamente la responsabilidad solidaria debía abarcar a aquel que tenía bajo la guarda al sujeto finalmente, al loco que se le escapó, por ejemplo, ¿no? Entonces había una serie de modificaciones, y creo que a raíz, como le digo, del maltrato, de la mala regulación que se ha hecho en la responsabilidad civil al tema de las salvaguardas y de la responsabilidad, digamos, por las salvaguardas, creo que ese asunto es un asunto pendiente que hay que modificar, por ejemplo, en la actualidad. Yo dudo, sin embargo, mucho que eso pueda ser materia de reforma adecuada por la actual comisión que ha instalado el Ministerio de Justicia, ¿no? Porque en realidad es una comisión muy variopinta, y como aparentemente intervienen todas aquellas personas que se negaron a intervenir o no pudieron intervenir en el anteproyecto, que además incluyó casi a 80 juristas nacionales. Entonces me temo yo que lamentablemente va a salir algo que lo único que va a lograr es criticar totalmente el anteproyecto y no mejorarlo como era la idea estrictamente inicial que habló el propio Ministerio de Justicia conmigo, ¿no? Lo que pasa es que después esto no pudo avanzar más, dado que finalmente yo insistí en que esta comisión finalmente de revisión sea, digamos, trabajada bajo el mismo sistema que en la comisión del grupo de trabajo original, ¿no? Que era una comisión directiva bajo un grupo de trabajo que tuvo mucho éxito en mi concepto para la evaluación, ¿no? A eso se opuso un pequeño grupo directamente vinculado con gente del MINJUS, y lamentablemente tuvo como resultado que nos apartáramos, no yo, sino muchos juristas que
estábamos llamados a verla como esta previsión del código. Profesor, y si me permite hacerle una pregunta un poco más personal, ¿por qué el doctor Gastón Fernández Cruz eligió la rama del derecho civil frente a las distintas ramas que nos brinda el derecho? Es una buena pregunta, además curiosa en mi caso, le digo, porque normalmente uno escoge estudiar derecho en general en primer lugar porque tiene a alguien, algún familiar cercano, el padre, un tío, etcétera. Yo no tenía nadie, a lo sumo una prima hermana, pero que ni siquiera vivía en el país, o sea que no tenía ni siquiera un trato directo con ella. Entonces, yo entro a estudiar Derecho en la Católica, y la Católica sí tiene para mí una virtud que es tener 2 años de estudios generales. Pero lo curioso de esto, además, que había en letras un curso que era Introducción al Derecho, que además era famoso por ser sumamente aburrido. Entonces yo entré a la facultad con mucho miedo, porque tenía miedo que, llegado el caso, he visto esto que esto no me gusta. Más aún cuando en letras, obviamente me gustaba, siempre me gustó, no solo en letras, sino de que era muy joven, del colegio, la literatura. Yo obviamente leía mucho, ¿no? Literatura. Y claro, pasa que uno decía en esa época de literato, uno no tiene muchas posibilidades de ir porque las posibilidades de éxito a lo Vargas Llosa, a Bryce Echenique, etcétera, son limitadísimas, ¿no? Normalmente fracasan 98 y dos llegan al éxito. Entonces llegué, pero a Dios gracias, en el primer ciclo, en primer lugar, que ya tuvimos una visión general de todo, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. Me enamoré del derecho civil. Y curiosamente, si bien siempre sí fui un alumno muy aplicado entre los primeros de la promoción, el derecho civil en particular tengo básicamente notas sobresalientes, ¿no? Y no por el hecho de las notas, sino porque me apasionaba. Y a Dios gracias, esa vocación me persiguió y me acompañó y me acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Yo cuando el derecho civil me apasiona. Y creo yo además que es vital, contrariamente a lo que muchos creen. Por ejemplo, muchos alumnos ahora dicen, bueno, no, que yo voy a estudiar derecho tributario porque además derecho tributario es el más rentable. Pero también se olvida una cosa, o sea, todas las ramas del derecho tienen siempre transversalmente a derecho civil. Si yo no puedo entender la obligación tributaria si no sé qué es el concepto de obligación. Yo no puedo entender un contrato corporativo si no entiendo lo que es contrato y los remedios contractuales que se aplican. Por lo tanto, el derecho civil, además de ser general, es una especialidad, ¿no? Y yo particularmente la he vivido apasionadamente. Y lo demuestran además los chicos que he formado. O sea, la gran mayoría de los civilistas de la década, o sea, los 50 años para abajo, tal vez, los principales han sido formados por mí, han sido o mis discípulos o finalmente alumnos míos. Ya distinto es después cómo hayan terminado una relación de discípulo-maestro, ¿ya? Pero en realidad la mayoría de ellos han sido formados por mí y no pueden negarlo. A eso voy. Muchas gracias, doctor. Ya para cerrar, si tuviera alguna palabra final que quisiera brindar a todo el público que nos va a ver a través de las redes. No, en primer lugar, agradecerles por la entrevista. No soy muy dado de dar este tipo de entrevistas. Sé que hay otras personas que lo hacen más seguido. Sí creo, sin embargo, que es o sirve de incentivo. Sirve de incentivo porque uno siempre tiene, por último, una cierta idea de juristas, de qué son, pero a la lejanía, ¿no? Son personas lejanas. Es algo que te toque de profesor. Entonces, lo que quiero transmitirles es que no, nosotros, que además somos profesores, vivimos y nos nutrimos de los alumnos, nos nutrimos además de todas las personas que les gusta el derecho. A mí me apasiona enseñar. Pese a que yo soy profesor del año 1984, o sea, estamos hablando ya de tantísimos años, y no me canso de enseñar. Sigo enseñando porque es una vocación de vida, ¿no? Vivan el derecho, si les gusta, apasionadamente. Si no les gusta el derecho, no estudien derecho, porque finalmente no les va a gustar, pero si les encanta, escójanlo como vocación de vida y particularmente la rama que les apasiona. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras, por la entrevista, por el aporte que ha dado al derecho civil. Y eso sería todo para esta edición especial de Diálogo Civil. Nos estaremos viendo pronto con una nueva charla sobre esta rama tan importante del derecho. Gracias a ustedes.